Esta es una foto de la Basílica de San Juan de Laterán. Ahora la Basílica de San Juan de Laterán es la iglesia principal en Roma. No San Pedro, allí es donde el papado está, activo y hace las cosas principales, pero aquí es donde el Papa es coronado y aquí es donde el Papa habla ex cátedra. De nuevo, por favor, vea que se llama Iglesia de San Juan. Recuerden que les dije previamente el secreto de San Juan de los Templarios y cómo eran juanistas, si deseamos llamarlos así. El vino de su fornicación, la madre de las iglesias, Mater Ecclesiae. Apocalipsis 17:5 dice que es la madre de todas las rameras. Apocalipsis 18:7 dice, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Isaías 47:8 dice, yo soy, y fuera de mí no hay otra, no quedará viuda ni conoceré orfandad. Entonces, si las iglesias se separaron de ella, quizás las recuperará, ya que dice, no conoceré orfandad. Dominus Iesus, ninguna iglesia es hermana nuestra, insiste el Vaticano, 5 de septiembre de 2000, en el Independiente, de Independent. Increíble. La Iglesia de Roma cumple con cada una de las profecías. Debe siempre quedar claro que la única Santa Iglesia Universal Católica y Apostólica no es la hermana, sino la madre de todas las iglesias. El Papa Ratzinger, cuando era cardenal en el 2000. Lo deja bastante claro. En ese entonces, él era la cabeza de la Congregación de la Doctrina y la Fe, la cual es la organización que sustituyó la antigua Inquisición. Definición de incredulidad, herejía, apostasía. No hay ofensa más grave que la herejía y por lo tanto debe ser arrancada con fuego y espada. Eso es lo que la Enciclopedia Católica dice en el 1911, volumen 14. Páginas 767-768. Aquí el Catecismo Católico dice, la incredulidad es el desatender la verdad revelada o el rehúso intencional en aceptarla. La herejía es el rechazo obstinado después del bautismo de alguna verdad que debe de ser creída con fe divina y católica. Entonces, si el Papa ha dicho algo y usted dice, yo no creo en ello, usted es un hereje y debe ser arrancado con fuego y espada. Bien, el protestantismo dijo eso, no queremos aceptar más de ella, y dijo también, no lo creemos. Entonces el Western Watchman dijo en el 1914, el protestantismo no es una religión, nunca fue una religión. Lo único que se podría decir acerca de ellos es que fue una forma de violación y robo teniendo una fachada de religión. Allí había un problema. El Concilio de Trento, convocado por el Papa Pablo III entre 1545 y 1563, se reunió en 3 sesiones. Los protestantes estaban presentes durante la segunda reunión, pero hablaré con más detalles sobre esto en otra conferencia.
Pero es fascinante ver cómo el concilio reafirmó las doctrinas disputadas por los reformistas. Cada doctrina, y hubo una razón específica por la cual ellos hicieron esto. ¿Por qué perdió la reforma en el concilio de Trento? Una historia fascinante, pero es muy larga para discutirla ahora. Las doctrinas que se reafirmaron fueron la transubstanciación, que el cuerpo de Cristo se forma literalmente durante la misa, justificación por fe y obras, la misa medieval fue ratificada, defendida, los 7 sacramentos fueron confirmados, el celibato se mantuvo, la doctrina del purgatorio, vemos que esto ahora está siendo reafirmado nuevamente en las Biblias modernas, las indulgencias fueron reafirmadas, el poder del Papa fue incrementado, de tal manera que todo el poder resta sobre un hombre. Entonces, después del concilio de Trento, de verdad, todo el poder recayó sobre un hombre, lo cual se llama ultramontanismo. Y verdaderamente el Papa representa al hombre de pecado, lo cual es la transgresión de la ley. Bien, ¿qué tal si cambia la ley? En aquel caso, no solo la transgrede, sino que tiene la audacia de cambiarla. Aquí tenemos un sistema completo, como la Biblia dice que sería. Transubstanciación, maravillosa dignidad de los sacerdotes, en sus manos como en el vientre de la bendita Virgen María, el Hijo de Dios es encarnado. Miren el poder del sacerdote, la lengua del sacerdote hace que Dios se forme en un cachito de pan, es mucho más que crear al mundo. Así que ellos se sienten muy bien acerca de esto. El canon primero, sesión de 13 del Concilio de Trento, dice, si alguno niega que en el sacramento de la más sagrada Eucaristía se encuentra verdaderamente, realmente y sustancialmente el cuerpo y la sangre juntos con el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo y consecuentemente al Cristo entero, pero dice que Él está allí solo con un símbolo, con una figura o fuerza, que sea esta persona un anatema. Hay un problema. Yo no voy a aceptar esto porque Jesucristo fue sacrificado con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Entonces yo tengo un problema con esta declaración. Entonces cuando celebramos la misa en el sentido católico romano, esto no es recordar al Señor hasta que Él venga otra vez. Ese es el vino de su fornicación. ¿Cierto o falso? Y lo que hace es crucificar perpetualmente a Jesucristo en la cruz. Él se queda allí todo el tiempo. Es crucificado una y otra y otra y otra vez. Es por ello que otro de sus símbolos es un crucifijo, porque allí es donde les gustaría que Jesucristo se quede, en la cruz. Pero mi Jesús ya no está en aquella cruz. Él está en el cielo. Y Él pronto regresará como el Rey de reyes y el Señor de señores. Recuerde el perdón de pecados, Lucas 5:21, blasfemia, si afirma que usted como hombre puede perdonar pecados. Perdón de los pecados. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Fue lo que le dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu cama y ve a tu casa. Jesús probó que él tenía esa autoridad. Pero el sacerdote tiene el poder de las llaves o el poder para liberar a los pecadores del infierno, de hacer que sean dignos del paraíso y de cambiarlos de ser esclavos de Satanás a ser hijos de Dios. Y Dios mismo está obligado a permanecer por el juicio de sus sacerdotes y ya sea perdonar o no perdonar. Vimos esta cita ayer. Esas son las doctrinas del vino de fornicación. María la Mediatrix, ahora Jesús desaparece. 1854, el Papa Pío IX declaró a María Inmaculada. 1951, el Papa Pío XII definió y reforzó la doctrina de la asunción corporal de María. El Catholic Layman de julio de 1856 dice, el pecador que se aventura a ir directamente a Cristo llega con temor y aprensión de su ira. Dejen que solo utilice la mediación de la Virgen con su hijo y todo lo que ella tiene que hacer es mostrar a aquel hijo los pechos que le dieron de lactar y su ira será inmediatamente apaciguada. ¡Qué doctrina más absurda! Es realmente repugnante. Podría mostrarles diapositivas donde yo he estado en la Gruta de la Leche. ¿Alguien sabe acerca de la Gruta de la Leche en Belén? Donde la leche de María es rociada hacia las paredes y es un lugar santo autentificado por el Papa. Ese es un ritual antiguo de fertilidad del paganismo. Imagínense a un hijo hoy en día, si su madre estuviese molesta con él, o si él estuviese molesto con su madre, y ella se mostraría sus pechos. ¿Qué pensaría él?
pensaría, madre, ¿qué pasó? ¿Se ha enloquecido? Esto es paganismo. Es un culto a la fertilidad. Estas son declaraciones por los santos católicos. Aquel que no recurre a María cae y se pierde. A María se la llama la puerta. Espera un momento. Jesús dice, yo soy la puerta. No hay otra puerta, dice Jesús. María es la puerta al cielo porque nadie puede entrar a aquel reino bendito sin pasar a través de ella. El camino hacia la salvación no está abierto a ninguno a no ser que sea a través de María. La salvación de todos depende en que sean favorecidos y protegidos por María. Aquel que es protegido por María será salvo, y el que no es protegido por ella se perderá. Nuestra salvación depende de ti. Dios no nos salvará sin la intercesión de María. Dígame, ¿no es este el vino de su fornicación? El Papa dice, María debe ser una diosa. María soll Göttin werden. Luego está el dogma de la Asunción. Ya hablamos sobre este tema. Solo les estoy mostrando ahora en Apocalipsis para ver cómo todo encaja. Ya hemos hablado de todos esos temas. La tradición, la infalibilidad y las escrituras. Por Bonaventure Himwood, portavoz del papado, más respuestas a sus preguntas, nos dice que el Papa es infalible. La Biblia, ya tratamos con este tema, el índice de los libros prohibidos, el Textus Receptus está prohibido, pero la versión jesuita de la Biblia no lo es. Bueno, ya hablamos sobre este tema, tuvimos toda una conferencia sobre este asunto. ¿No es esto el vino de la fornicación? ¿No es esto estar haciendo a Jesús menos de lo que Él es? La Septuaginta fue hecha para la Biblioteca de Alejandría. Aquí tenemos a este teólogo, Paul Knitter. ¿Quién es él? Paul Knitter sirvió como misionero de la palabra divina antes de asumir un puesto a la Universidad Xavier en Cincinnati, donde es actualmente catedrático de teología. ¿Dónde estudió? En la Universidad Pontífica Gregoriana, la cual es la universidad jesuita más grande en Roma. Estudió bajo la tutela de Karl Rahner. ¿Quién fue Karl Rahner? Karl Rahner fue el jesuita quien fue puesto a cargo de lograr que todas las iglesias estén nuevamente sujetas a Roma. Pero hablaremos sobre esto en una conferencia futura. Escribió un libro, Ningún otro nombre, y luego va a mostrar que podemos ser salvos de cualquier manera que queramos, de cualquier forma, mediante cualquier cosa usted escoja, hágalo. ¿Qué pasa? ¿No es esto el vino de su fornicación? Religión mundial, los símbolos masones, el Dalai Lama, las cruces dobladas. ¿Sabían que aquella es la misma cruz que usan los satanistas? Con un Cristo muerto ahí, con una V, una vela oriental, como símbolo que el triángulo masón colgado de esta cruz doblada, esto es luciferanismo. Y usan IHS, dicen que significa Jesus Hominum Salvator. Algunos dicen que significa en su servicio. No, en realidad significa Isis, Horus, Seb, la Trinidad egipcia. Si nos fijamos en el atrio exterior, es un círculo, dentro de un círculo, una rueda, dentro de una rueda, las 8 trabas de la rueda del sistema solar o de las deidades solares, con la parte que le falta a Osiris, representada por la estela aquí en el medio. Es fascinante. Mitra, matando al toro, la victoria sobre el mal. Y recuerden que esotéricamente el mal es definido como a Jesús. Esta es la estructura del culto a Mitra. Los miembros atravesaban por una serie de 7 grados, cada uno de los cuales tenían un símbolo especial y un planeta tutelar. Desde el más bajo hasta el más alto son Corax, cuervo bajo Mercurio. Ninfus, consideren este, es interesante. Ninfus, una palabra inventada que significaba la esposa hombre bajo Venus. Eso significa que cuando uno era iniciado en este sacerdocio, uno es la esposa hombre. Con el celibato, ¿practica eso Roma? Sí. Pero como el esposa hombre, no es necesario ser tan celibato como algunos piensan. Pero no entremos en esos detalles. Miles, el soldado bajo Marte, Leo, el león bajo Júpiter, el persa bajo la luna, Heliodromus, el mensajero del sol bajo el sol, y finalmente Pater, padre bajo Saturno. Era posible que un iniciado mitraico fuera miembro de más de una secta. A las mujeres no se le permitía convertirse en miembros. Eso es catolicismo. El catolicismo romano es mitraísmo. Ese es el aspecto persa del mismo.
Aquí está su rama oculta. Esos son obispos peregrinos, controlan el ocultismo en el mundo, los secretos profundos de lo oculto. Todas las cosas a todos los hombres. Ahí el Papa recibe el tilak, recibe el bindi, la marca roja sobre la frente, que es el símbolo de Shiva, y Shiva es Lucifer. Aquí él besa el Corán, todas las cosas a todos los hombres. La Biblia dice en Apocalipsis 17:2, con ella han fornicado los reyes de la tierra. Bueno, aquí están, con la caída del comunismo, Lech Walesa, enfrente al Papa. Vemos a los reyes del mundo que han creado caos sobre este planeta, teniendo tratos con el papado. Vemos a Gorbachev con el papado. Vemos a los así llamados dictadores con el papado. En realidad, siendo parte integrante de ellos. ¿Por qué siempre que se visten de negro cuando visitan al Papa? ¿Por qué deben reflejar ambos lados de la historia de los masones? El conocimiento del bien y del mal. La reina de los Bilderbergers, el príncipe Felipe. Tenemos algunas cosas interesantes que decir sobre él. El príncipe Carlos es su vestimenta de negro con el Papa de blanco. Y aquí tenemos lo mismo ocurriendo con el mundo islámico. Por lo menos llevan la corbata negra, eso tiene puesto, y medias negras. Y ahí está Margaret Thatcher, allí está Carter, los japoneses, y Bush, y Blair. ¿Los reyes de este mundo trabajan con ese sistema, sí o no? ¿Hay algún sistema en este planeta que califique como ese sistema? Ignacio de Loyola, y por abajo ellos juntos. Y si usted está pensando sobre votar, Wahlkampf der Schädelgruftis. Bueno, eso simplemente significa que la batalla será entre este hombre aquí y este hombre aquí. Pero ambos son miembros de la sociedad secreta Skull and Bones, Calavera y Huesos. Entonces, ¿a quién le importa quién gana la siguiente elección? ¿A quién le importa? Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Encontramos el texto en Apocalipsis 17:6. Allí lo dice, la noche de Bartolomé, los valdenses, la guerra de 30 años, la guerra de los 100 años, el derramamiento de sangre, Stalin, y la lista sigue, todo lo que han hecho al pueblo de Dios, increíble. Los masacraron por todos lados, la Inquisición. Tomás de Aquino dijo que los herejes declarados culpables deben de ser puestos a muerte, tanto como los otros criminales. La Iglesia Católica respeta la libertad de conciencia y la libertad. Sin embargo, cuando viene enfrentada por herejía, ella recurre a la fuerza, al castigo corporal, a la tortura. Ella prendió en Italia las hogueras, las piras funerarias de la Inquisición. Ese es el único sistema que califica. Ya hemos hablado sobre el juramento jesuita, no voy a leérselo otra vez, las terribles torturas por herejía, los herejes, es decir, los que quieren creer y decidir por sí mismos, lo que uno va a creer. Apocalipsis 17 nos da más información. Apocalipsis 17:7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Hablemos sobre esto un poco más. La bestia que has visto era, y no es, y está para subir del abismo. El Cordero de Dios una vez era, luego ya no fue, y luego vendrá de nuevo. ¿Cierto? Entonces se trata de una falsificación de Cristo. Este sistema se coloca a sí mismo en el lugar de Jesucristo. Entonces este poder político, esta bestia que has visto, era y no es, y está para subir del abismo y a ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquella es una declaración interesante. Ha habido mucha especulación sobre esto. Ahora, tratemos de desenmarañar esto y veamos si podemos llegar a un resultado. No pretendo ser dogmático, pero veamos lo que podemos obtener. La etapa del no es, en el 1798 la bestia recibió una herida mortal. ¿Es aquello correcto? Entonces la bestia gobernó en la Edad Media, y luego ya no es, murió, parecía tener una herida mortal, y luego vendrá de nuevo.
¿Y es aquello correcto? Démosle un vistazo a esta etapa del no ser. En el 1798 recibió una herida mortal. ¿Qué fue lo que hizo en secreto, clandestinamente, cuando supuestamente estaba muerta? Bueno, en 1854 se promulgó el dogma de la concepción inmaculada. En 1870 la infalibilidad. En 1929 se coronó a sí mismo gobernante soberano del mundo. En 1951 la ascensión de María. Y hoy en día, actualmente, María es abogada, mediadora y corredentora. Esto es un reemplazo total de Jesucristo. ¿Qué sistema se ha desarrollado en aquel tiempo? Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. En griego, oros, monte, sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, aparte del hecho de que Roma está construida sobre 7 colinas, lo cual es un punto interesante, hay otros asuntos también. El número 7 es también el número que describe los 7 reinos, ¿recuerda? Hay 7 reyes. Entonces ahora tenemos a un rey y a un reino que se juntan. 5 de ellos han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido. En cuanto venga, deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es uno de los 7 y va a la perdición. Aquí hay una frase complicada para quienes les gustan los rompecabezas. Démosle un vistazo a las cabezas o montes. En la Biblia ellos simbolizan imperios y no a reyes individuales. Yo pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ciertamente yo, dice Jehová, estoy contra de ti, monte destructor, que destruiste toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar de la peña y te reduciré a un monte quemado. Esta es una referencia a Babilonia, que estaba por atacar al pueblo de Dios. Entonces, un monte es un reino. Ahora, identifiquemos a las 7 cabezas. No pretendo ser para nada dogmático y no creo que es una cuestión de salvación, si es que uno lo tiene todo correcto o no. Las cuestiones de la salvación se refieren a su relación con Jesucristo y nada más. Por eso, si lo tenemos exactamente correcto o no, no es realmente importante. Pero Dios nos da la información y démosle un vistazo, es interesante. Interpretación número 1. Si lo vemos considerando en el tiempo de Juan, las 7 cabezas representan a los principales poderes de persecución del pueblo de Dios a lo largo de las edades. Esta es una interpretación. 5 han caído. Ellos dicen Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. 5 han caído. 1 es, bien, mirándolo desde el punto de vista del tiempo de Juan, ese sería Roma. El otro está aún por venir, que sería el papado. Esa es una interpretación que es bastante popular y muchas personas se apegan a ella, y yo no tengo problema si alguien desea creer según esa interpretación, porque nos quedamos con este poder final, el cual obviamente es el que causa todos los problemas. El único problema que tengo con esa interpretación es cuáles son los poderes que quedan a un lado, debido a que Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia son los que se mencionan. Estamos iniciando desde el tiempo de Juan. Por lo tanto, aquella es una suposición que se hace para desenmarañar esta profecía. Pero, ¿cuáles son hechos a un lado? Por ejemplo, si vamos a Ezequiel 16:26 y miramos a los enemigos de Dios, estaban los egipcios, estaban los filisteos, estaban los asirios, estaban los caldeos. Entonces, en aquella interpretación, los filisteos, por ejemplo, son excluidos. ¿Qué tal si yo no quisiera excluirlos? Entonces mi total sería, ya no sería 7, ¿cierto? Entonces, personalmente, no tengo un problema con la estructura principal, pero los detalles de esta explicación no me satisfacen mucho. Otra identificación de las 7 cabezas es la segunda interpretación. Usando a Daniel como patrón, lo cual parece ser lógico, porque el libro de Apocalipsis usa el simbolismo del libro de Daniel para transferirlo a esta situación que viene descrita en Apocalipsis. Entonces, usando el libro de Daniel como patrón, algunos empiezan con Babilonia y cuentan desde el tiempo de los eventos descritos en Apocalipsis 17. Entonces, una vez más, debemos tomar una decisión. ¿De dónde empezamos con los eventos que se inician en Apocalipsis 17? 5 han caído. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma
y el papado. papacy. Uno es One is el papado que está herido. Ahora estamos empezando con el tiempo del cual se está hablando en Apocalipsis 17, donde él dice uno es. Entonces, aquel es el tiempo. Entonces llegan a Babilonia, Medo Persa, Grecia, Roma, el papado, uno es, y ese sería el papado herido. El que está por venir sería la unión final bajo el papado, porque su herida mortal sanaría y todo el mundo lo seguiría. Aquella es una interpretación buena y no tengo un gran problema con ella. Solo tengo una pequeña pregunta. ¿Dónde quedan los demás poderes mencionados en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo hacemos para encajarlos ahí? En aquel caso debemos excluir a algunas de las otras bestias, la bestia de 2 cuernos y todas aquellas. Entonces, ¿qué hacemos para incorporarlas? El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es y está por subir. ¿Desde dónde sube? Del abismo. Ahora, ¿qué otra bestia subió desde el abismo? La que se encuentra en Apocalipsis capítulo 11. ¿La recuerda? La que empieza a hacer guerra contra la palabra de Dios, toda la filosofía de la Revolución Francesa, todo aquello. Ella era la perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. 7 reyes, 5 de ellos han caído. Luego se nos da este pequeño dato de información. El otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que ya era y no es, y es también el octavo. Y es uno de los 7. Y va a la perdición. Bueno, un poco más de detalles. Entonces el octavo, él va a la perdición. Pero en realidad el octavo es parte de los 7. Juntémoslo todo. Interpretación número 3. Usando a Daniel como patrón, empezamos con Babilonia y contamos a partir de los eventos descritos en Apocalipsis 17, muy parecida a la interpretación anterior. Entonces el 5 ha caído, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el papado. Ese es un poder religioso político que gobernó en la Edad Media. Aquí es donde llegamos a los acontecimientos descritos en Apocalipsis 17. Uno es un papado aparentemente herido. No es, dice el texto, pero es. Parecía tener una herida mortal. ¿Recuerdan esto? Y vimos que en realidad creció y que las organizaciones jesuitas levantaron a todo un imperio mundial durante aquel tiempo. El comunismo y todas estas cosas se desarrollaron en este estado cuando este poder no es. Entonces un papado aparentemente herido no es aún. Este es un poder que no es religioso político y está manejado por las sociedades secretas del papado que subieron del abismo en Apocalipsis 11. Esto es lo que sucedió durante la fase del poder que no es o no era. Aún no ha venido. Esta es la imagen de la bestia. Esta es la confederación religioso-política bajo la bestia con semejanza de cordero. El octavo, que es parte de los 7, lo cual sería un nuevo orden mundial, una confederación final bajo el papado. Ahora, esta no es muy diferente a la anterior, y ya sea que preferamos la anterior o esta, en realidad no me importa. Personalmente, así es como me gustaría verlo, pero no estoy encerrado en ello. Quiero decir que realmente nos interesa siempre y cuando el último poder termina siendo el papado, porque él sube y luego se va a la perdición. Pero este, para mí, incluye todas las imágenes que tenemos en el libro de Apocalipsis. Y es por esto que esa interpretación es lo que yo supongo el texto quiere decir. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Entonces, si esta es la etapa de la que estamos hablando, esta es la etapa del poder que no es, y hay 10 que aún no han recibido su reino, y aquello es para el futuro. Entonces, ¿qué significan esos 10? Pero recibirán autoridad como reyes por 1 hora, juntamente con la bestia. Debe haber alguna confederación, entonces 10 puede significar el número de totalidad, todos los reinos del
del mundo entero, dando su poder a la bestia. O podría significar otra cosa. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Se trata del poder que comandará la persecución en los tiempos finales. Y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Reyes de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Aquí se habla de la batalla final que ha de suceder. En el 17 de septiembre de 1973, el Club de Roma publicó un informe especial y altamente confidencial titulado El modelo regionalizado y adaptativo del sistema global del mundo. Algo fascinante. El cual fue enviado a la élite del poder para ser implementado. Este documento releva que el club ha dividido el mundo en 10 regiones políticas regionales, a las cuales se refiere a como reinos. Una manera de usar ese nombre que inquietantemente trae a memoria la terminología usada en el libro de Apocalipsis. Capítulo 13, 1-2. En 1974, los autores del informe Hialio Mesarovich y Edward Pestel publicaron sus averiguaciones en un libro, La humanidad a su punto decisivo. Sin embargo, en ese libro, el cual es dirigido al consumo público, han excluido la palabra reino. Esto proviene de una fuente muy buena, El camino a la ocupación global, Gary K. Entonces, el mundo está siendo dividido en 10 regiones. ¿Sabía usted que aún existen ciertas monarquías y ciertas familias reales en el mundo? Cosas bastante interesantes de las cuales quizá hablemos en las conferencias futuras. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Increíble. Entonces, primero tenemos los reinos del mundo entregando su poder a esta bestia, a ese sistema religioso, y luego este sistema religioso va y hace guerra en contra del pueblo de Dios. ¿Qué sucede después? ¿Tiene alguna idea? Dios coloca un seto de protección alrededor de su pueblo. Él los protege. Él los sostiene en la palma de su mano, así como lo hizo en Egipto. Y ellos hacen leyes en su contra. No pueden comprar, no pueden vender, no pueden hacer nada. Pero dice la Biblia, tu pan y tu agua serán seguros. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no te tocará. Todas las promesas de Dios se aplican. Eventualmente intentarán en su ira de erradicar a este grupo que se aferra a las doctrinas que son contrarias a las doctrinas del mundo. Y Dios envía plagas. Y habrá mucho sufrimiento en la tierra. Y el pueblo de Dios está protegido. Eventualmente, inclusive estos poderes se dan cuenta que han sido ¿qué? Engañados, y se vuelcan furiosos y agresivos y destruyen al mismo poder que quiso destruir al pueblo de Dios. Aquello es lo que dice. Lo dice así. Realmente es fascinante. Ahora tome nota que interesantemente la queman con fuego. ¿Cuál era el castigo en el Antiguo Testamento para una ramera a quien se la hallaba culpable de fornicación? Era apedreada. Era apedreada a muerte. Pero esta está quemada con fuego, se quema con fuego. ¿Cuál fue el castigo para la hija de un sacerdote quien fue hallada en prostitución? Ella era quemada. ¿No les parece interesante? ¿Ve las analogías? Saben, la Biblia es un libro fascinante. Nadie me diga que este libro fue ideado por humanos. Y yo les diré que yo me voy a comer a ese proyector y a mi computadora si esto es cierto.
Dios ha puesto en sus corazones la voluntad permisiva de Dios, porque estos reyes están perdidos, al ejecutar lo que Él quiso, de ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, esta grande Babilonia, controlada por la ramera de Babilonia. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, 1 a 2. Este es el fin del asunto. Entonces, mi pregunta para ustedes en esta noche es, ¿tememos a este sistema hasta el punto de obedecerlo o nos aferramos a Dios? ¿Cuál es nuestra opción? ¿Por qué seríamos tan tontos de adherirnos a ese sistema si esto es lo que le sucederá? Seríamos tontos de no seguir a Dios. Aparte del hecho de que Dios tiene un hermoso carácter que nunca obliga a nadie y Él solo nos atrae a sí mismo, Dios está lleno de amor y bondad y gentileza. ¿Por qué sería tan tonto de querer seguir a ese sistema? Jeremías 50, 24 dice, te puse lazos y sin darte cuenta caíste en ello. Babilonia, fuiste hallada y aún apresada porque provocaste a Jehová. Aquella era la tipología. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es la obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en un montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. ¡Ay de ellos! Pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Dios le pondrá fin a aquel sistema. Se oye la voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia para dar en Sión las noticias de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Juntad flecheros contra Babilonia, a todos los que tensan arco, acampad alrededor de ella y que de ella no escape nadie. Nadie escapará. Esa es la tipología. El final será el antetipo. Pagadle según su obra los millones que han muerto como consecuencia de ella, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Por ello sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día. Dice Jehová, nación soberbia, yo estoy contra ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Jeremías 50, 24, 31. Ese sistema tendrá su fin. Jeremías 50, 32. La nación soberbia tropezará y caigará, y no tendrá quien la levante. Prenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Sorprendente. El Redentor de ellos, Él es fuerte. De Judá, los hijos de Judá estaban siendo oprimidos. Los hijos de Dios serán oprimidos al final de los tiempos. Todos los que ellos tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte. Él es más fuerte que ellos. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto defenderá la causa de ellos para hacer que repose la tierra y que se turben los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Nada de toda su gran sabiduría los podrá ayudar. Isaías 26 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. El Señor castigará a Babilonia y el pueblo de Dios será cuidado. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Contra él y la tierra descubrirás la sangre derramada en ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Habrá una resurrección. Isaías 26, 20, 21. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27, 1. Aquella es la historia bíblica, la historia más sorprendente que haya sucedido en la historia del mundo.
Apocalipsis 19:1, después de esto oí una gran voz y como de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿No les parece fascinante? Apocalipsis 19:19, veamos lo que le sucede. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces aquí vienen. La bestia, el catolicismo, fue apresada y con ella el falso profeta. Qué triste. ¿Quién es él? Tendremos que esperar a otro episodio. Que había hecho milagros delante de ella. Bueno, puedo decirles de quién se trata. ¿Quién fue el que hizo milagros delante de él? Fue el mundo protestante. Fue en los Estados Unidos que el fuego descendió y los milagros se hicieron y que el sistema religioso, la imagen de la bestia, obligó a observar las doctrinas papales. Ya hemos hablado sobre esto y seguiremos comentando sobre este asunto. Con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Solo falta uno aquí. Aquel sería el dragón. Él recibe su merecido más tarde. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. No te enfrentes a Dios, o terminarás aquí. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y ese es el final del asunto. Y nosotros no tenemos nada que temer. Nada. En la siguiente conferencia vamos a darle un vistazo al nuevo orden mundial y vamos a enfocar sobre algunos de estos asuntos que están sucediendo hoy en el mundo. Son cosas alarmantes que dan miedo. Pero sin embargo, cuando vean que estas cosas están sucediendo, levanten sus ojos porque saben que vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Confíen en el Señor Jesús y no teman a nada. Gracias.